Largos días y placenteras noches, habitantes de Aberystwyth. Yo soy Iván G. Reviews. Y el día de hoy les traigo el resumen de dos historias que forman parte del ciclo de Aberystwyth, de Clark Ashton Smith. Según este magnífico ciclo de cuentos fantásticos, Aberystwyth estuvo habitada por una tribu de galos llamados Averones. Estos fueron arrasados por el Imperio Romano, que absorbió la religión y la mantuvo bajo su dominio durante varios siglos. Con la caída de Roma y el ascenso del cristianismo, Aberystwyth fue poblada por iglesias, camposantos y monasterios construidos sobre las ruinas de sus antiguos templos druídicos, ruinas rodeadas por un denso y oscuro bosque infestado de criaturas sobrenaturales como vampiros, hombres lobo, brujas, demonios y fantasmas. A continuación conoceremos las historias de esta escalofriante provincia de Francia. Sin más que decir, comencemos. El escultor de gárgolas. La historia nos presenta a Blaise Reynard, un escultor nacido en Biones, en la provincia de Aberystwyth. Este había conseguido trabajo en la catedral, donde esculpió dos gárgolas con habilidad sin igual. Cuando el arzobispo Ambrosius contempló el maravilloso talento de Reynard, lamentó no haber podido encargarle todas las demás gárgolas. Sin embargo, pocos entendían la maravilla del trabajo de Reynard. Muchos veían su trabajo como blasfemo y otros supersticiosos le atribuían prácticas nigrománticas. Incluso se le acusaba de haber hecho un pacto con Satanás. Aunado a esto, le juzgaban por su aspecto: cabellos largos, barba larga y piel oscura. Ambas gárgolas estaban colgadas en los extremos opuestos de una torre del catedral. Una era un monstruo de cabeza felina gruñendo, con labios que mostraban formidables colmillos, y su compañera era un sátiro con aspecto de un enorme murciélago con una mirada rebosante de satánica lujuria. Con el tiempo, la ciudadanía aceptó las gárgolas. El escándalo se fue atenuando y el autor, sin perder la mala fama, recibió otros encargos. El escultor entonces se enamoró de Nicolette Villorme, la hija del dueño de un bar que frecuentaba, claro, a su manera hosca y retraída. Todos le señalaban por su trabajo con las gárgolas y para nada se había olvidado de sus gárgolas, ya que en la primera había vertido todo su rencor, su amargura y su odio por los habitantes de Biones, que siempre lo habían aborrecido, y había plasmado la imagen de su resentimiento para que contemplase toda la ciudad desde un lugar elevado. ¿Y acaso jamás hubiera imaginado que en la segunda gárgola había expresado su pasión adusta y de sátiro con Nicolette, una pasión singularmente obsesionada por un motivo, y en ese sentido diferente de la lujuria habitual de una naturaleza tan atroz como la de Reynard? En aquella época, Biones contaba con un enorme bosque, lugar de leyendas, fantasmas y hombres lobo. La ciudad vivía en la prosperidad, preservada de la mala fama de los bosques, pero nadie habría advertido los horrores infernales que llegaron en los últimos meses de otoño. Y el primero de los horrores ocurrió cerca de la catedral. Dos hombres, un respetable sastre y un tonelero, regresaban a sus casas a la última hora de la noche de noviembre, cuando un monstruo alado se lanzó sobre ellos, asesinando al tonelero con sus enormes dientes y afiladas garras. El sastre fue incapaz de describir a la criatura con detalle, y había huido hasta detenerse frente a la casa de un sacerdote, a quien relató aquel episodio entre estremecimientos. A la mañana siguiente, cuando la noticia se extendió, los clérigos practicaron exorcismos contra el demonio invasor en todos los espacios públicos y frente a los umbrales de las puertas. Sin embargo, la aspersión del agua bendita y los formulismos resultaron infructuosos, pues la noche siguiente dos hombres fueron asesinados en un callejón estrecho. Los gritos de las víctimas y los guturales gruñidos del demonio fueron percibidos por la gente que vivía en el callejón, y varios de ellos presenciaron la marcha del infame agresor, ocultando las estrellas con sus enormes alas negras. Quienes lo vieron y escaparon apenas si podían describirlo vagamente. Todos coincidieron en que tenía la cabeza de una bestia feroz y las alas de un ave monstruosa. Con esto, el miedo latía como una plaga epidémica. Los habitantes, llenos de miedo, caminaban rezando. Tanto el arzobispo como sus subordinados
se confesaron incapaces de combatir el horror. Una noche de noviembre, el abad del monasterio fue emboscado por el engendro antes de cruzar el umbral de su morada. Fue muerto con la misma atrocidad. A tal hazaña infame no tardó en añadirse una increíble blasfemia. En medio de aquel horror tuvo lugar un deplorable estallido de homicidios, asesinatos, rapiñas y latrocinio, junto con clandestinas manifestaciones de satanistas y celebraciones de misas negras. Y entonces, en medio de aquella frenética confusión, comenzó a circular el rumor de que otro demonio deambulaba por Biones, con intenciones lascivas y que solo hostigaba a mujeres. El ser había atemorizado a varias damas y doncellas, con inequívocos sonidos, muecas y aleteos grotescos. Sin embargo, el honor de ninguna mujer fue realmente agraviado por aquel incubo. Blaise Reynard vivía frente a la taberna que regentaba Jean Billon, el padre de Nicolette. Reynard tenía por costumbre ir de noche. Su presencia era mal vista por el dueño, pero tenía para pagar, así que lo dejaban entrar. Nicolette no sentía nada por él, en cambio ella coqueteaba con un tal Raoul Compound, joven agradable. Tabernera y cliente se reían con una alegría que Reynard juzgó de un regocijo indecoroso. Reynard trataba de llamar la atención de la chica, pero ésta trataba de despacharlo rápido, y a la furia de sus celos, Reynard pronto añadió el resquemor de quien cree estar siendo ignorado deliberadamente. Reynard comenzó a beber. Lo único que hizo el vino fue inflamar su ofuscado deseo. La mirada se le tornó ponzoñosa, los labios se le torcieron como los que había tallado en las gárgolas. Deseaba con toda su alma matar a Billon y a Compound, terminar de una vez con los estúpidos parroquianos que lo observaban desde los rincones, y por último, por encima de sus cuerpos estrangulados, asaltar a besos y ahogar a caricias los carnosos labios y el cuerpo de Nicolette. Reynard, completamente ebrio, se paró listo para pelear con Compound, pero en eso los paneles de las ventanas estallaron hacia adentro en incontables fragmentos. Antes de que cualquier cristal hubiese rozado el suelo, penetró en la estancia una forma oscura y monstruosa, cuyo aleteo apagó las velas e hizo bailar las sombras como en un aquelarre. Detrás de él irrumpió un segundo monstruo. Sus facciones de sátiro estaban contraídas en una inalterable mueca. Suspendido en el aire como el primer intruso, observó fijamente a Nicolette. La congoja de Reynard era el fruto de una inefable sorpresa, la angustiada certeza de comprender lo que sucedía. El primer monstruo asesinó a Jean Billon, que cayó emitiendo un sonido sordo. Inmediatamente después, Raoul Compound sufrió idénticamente la misma suerte. Por su parte, el otro engendro había volado en pos de la chica, y sus bestiales brazos la retuvieron en contra de su voluntad y sus alas la envolvieron. La taberna devino un torbellino de gritos y convulsiones, de sombras que forcejeaban en la oscuridad. Reynard cayó al suelo inconsciente, cuando una ala de roca le golpeó por accidente, y cuando despertó yacía sobre el suelo. La sala estaba llena de gente que portaba antorchas, cuchillos y alabardas. Todos contemplaban los cuerpos sin vida, inundados de vino y sangre. Nicolette, con el vestido verde hecho jirones, murmuraba quedamente, mientras las mujeres la consolaban. Aunque la muchedumbre al principio le señalaban como el culpable, pronto comprendieron que los culpables habían sido los monstruos que habían estado aterrorizando al pueblo, y el escultor consiguió salir. Movido por una compulsión apenas voluntaria, sus pasos lo llevaron frente a la catedral. En medio de una mañana pálida, salió al tejado y asomándose al borde observó las figuras. No se sorprendió al reparar en que los dientes y las garras del grifo con cabeza felina estaban maculados de sangre ennegrecida. Apenas fue consciente de alzar el martillo para golpear frenéticamente al sátiro, hasta que percibió el desagradable y furioso sonido del impacto y se dio cuenta de que se hallaba sobre el borde del tejado, luchando por mantener el equilibrio. Golpeó a la gárgola con furia, pero pronto se quedó sin fuerzas, ya que ésta ni siquiera se quebró, y además, por detrás de él, la otra creación le aprisionó de los hombros, levantándolo en el aire. Aturdido por el miedo, Reynard
vio la despiadada cara felina que se dirigía hacia él mostrándole los espantosos dientes. Pese a su resistencia, la criatura lo arrastró hacia afuera. No vio nada más, salvo la oscura masa de la torre que parecía alejarse de él por los aires, mientras se elevó con rapidez hacia un cielo sin estrellas en el que la luz del sol tardío apenas si se notaba. Fue el arzobispo Ambrosius quien se topó con el destrozado cuerpo de Reynard boca abajo sobre la calzada. Sorprendido por tal terrible visión, se persignó nada más descubrió el objeto que seguía aferrado al hombro del desdichado, comprendiendo que la extremidad tan profundamente hendida en la carne del tallador era parte de una de sus gárgolas, que ahora les miraban desde arriba. El sátiro. La historia abre con Raúl, el que era un conde de Frenay. Este era por naturaleza el más confiado de los maridos, y por tanto no sospechaba nada de la amistad de Adele, su esposa, con Oliver du Montour, un joven poeta. De hecho, al señor conde no le molestaba que los evidentes encantos de Adele inspirasen explícitamente muchas de las creaciones de Oliver. Con el tiempo, Oliver había incrementado la frecuencia de sus visitas al castillo. Él y Adele pasaban mucho rato a solas, ya que casi todos los temas de que trataban trascendían los intereses y la comprensión del señor conde. Pasaron los meses y de pronto el señor conde se preocupó por la integridad de su honor conyugal. En un momento de sus borracheras o salidas a cazar, comenzó a preocuparse y una tarde de principios de abril, a su retorno de Biones, a donde había ido para atender unos asuntos, la servidumbre le informó que la señora condesa y Oliver habían salido a dar un paseo por el bosque. Este entonces salió en su búsqueda con una espada en la mano, listo para acabar con los dos. Adele y Oliver se habían apartado un poco de los límites que solían abarcar sus paseos. Se hallaban en una zona del bosque de Averoigne, donde los árboles son más viejos y altos. Se decía que quien penetraba en los confines de aquellos claros bañados por las sombras silvestres serían presa de malignos influjos. Se decía que el bosque estaba poseído por alguna entidad enemiga de los hombres, algún espíritu primordial más antiguo que Jesucristo o Satanás. También había personas que entre susurros explicaban quién era aquel espíritu, describían su aspecto y contaban historias asombrosas. Sin embargo, tales asuntos eran desoídos por los cristianos devotos. Oliver le insistía a la condesa que avanzaran más, y ella temía que las leyendas que había escuchado de pequeña se hicieran realidad, mientras que el bosque semejaba rebosar de despreocupación y júbilo divinal. Así pues, tras superar ciertos reparos femeninos y con muchas promesas, Oliver convenció a Adele y prosiguieron. Siguieron caminando en silencio con la incómoda sensación de un descubrimiento que procuraban reprimir a toda costa. No pronunciaban palabra, tampoco repararon en el aspecto de la zona en la que se adentraban, y ninguno de los dos prestó atención a la repugnante deformación de los troncos, los obscenos y monstruosos hongos cuya palidez mancillaba las sombras silvestres, y las flores carmesí que se exhibían provocativamente al sol. Se detuvieron junto a un estanque circulado por rocas, y allí entre las ramas bajas de los asilos, entre un brote de hojas nuevas, descubrieron un rostro que les lanzó una mirada lasciva. Durante unos instantes no pudieron creer lo que veían. Era una cara, pero de esta cara semihumana se alzaban dos cuernos entre una mata de grueso vello, ojos rasgados, boca animal, barba con cerdas de jabalí. La cara era vieja, inimaginablemente vieja, surcada por arrugas y líneas fruto de inequívocos eones de lujuria. La mirada era un crisol incontrolable de malicia y corrupción, atesoradas desde los tiempos del paganismo. Era el rostro de Pan. Desde un secreto escondrijo contemplaba con odio a los intrusos. Estremecida, Adele se echó por primera vez en brazos de su amante. Este la tranquilizó seguro de que todo había sido una ilusión, y ante aquella deliciosa proximidad, la repugnante criatura que habían visto se le hizo improbable e irreal. La estupefacción que había causado todo aquello carecía de fundamento lógico o racional. Fuera lo que fuese, se sentía muy feliz, ya que Adele se había refugiado en sus brazos.
Solo podía pensar en la proximidad, la calidez de los labios que durante tanto tiempo había ansiado besar. La besó y se olvidaron del sátiro. El conde los encontró juntos, tendidos sobre una alfombra de musgo dorado por los rayos del sol. El conde furioso a punto estuvo de ensartarlos en una sola estocada, cuando sucedió algo tan inesperado como inconcebible. Con celeridad sobrenatural, una criatura de pelo castaño surgió de las ramas de los alisos y arrebató a Adele de los brazos de Oliver. El conde solo pudo presenciar la acción fugazmente. Después fue incapaz de describir cómo sucedió. Era el rostro que había contemplado con lujuria a los amantes desde la espesura. Sus extremidades y cuerpo pertenecían a los de criaturas propias de las leyendas antiguas. Desapareció tan inefablemente como había aparecido, llevándose consigo a la mujer entre sus brazos. Sus gritos de terror fueron anulados por los enloquecidos y diabólicos estertores de sus carcajadas. La distancia fue apagando los gritos y las carcajadas entre la impenetrable espesura, hasta desaparecer por completo. Luego se hizo un imperturbable silencio, y lo único que pudieron hacer Raúl y Oliver fue quedarse quietos, completamente aterrados. Para esta historia hay un final alternativo en el cual el conde llega a tiempo para asesinarlos, y el sátiro se burla de esta acción escondido entre los arbustos del bosque. Y así termina la historia. Si el video les gustó, dejen su like y suscríbanse si no están suscritos, eso me ayudaría mucho. Dejen un comentario de qué otro relato quieren que hable, los leo todos. Yo soy Iván G Reviews y recuerden, hay otros mundos aparte de este.